8:33 de la tarde. Así les damos la bienvenida a Noticias Globo Visión Salud. Como todos los días, les acompañamos en la lengua de señas el profesor Henry Rumbos y quien les habla Ingrid Caribay Valero. Durante el día de hoy vamos a estar abordando el tema de la cirugía plástica, sobre todo la importancia de hacer de esta práctica un acto responsable, cuáles son las más frecuentes, las más comunes, quiénes son candidatos para someterse a una cirugía plástica, y para eso tenemos al especialista ya acá en nuestro estudio, el doctor Bernardo Crulli, médico cirujano plástico, reconstructivo y estético. Bienvenido a Noticias Globo Visión Salud, doctor. Ingrid, gracias por la invitación. Bueno, queremos comenzar a entrar en materia y precisamente comenzamos como conversábamos al inicio, antes de comenzar este programa, con la pregunta para romper el celofán, porque sin duda alguna este tema da bastante de qué hablar y pues comenzar preguntándole cuáles son las cirugías plásticas más solicitadas. Sí, ciertamente hay muchos temas de interés. La consulta se divide más que todo dependiendo del género de los pacientes. Hoy en día el 85% de los pacientes que acuden a la consulta son del género femenino, el 15% son hombres. ¿Okay? Entonces, los procedimientos que demandan o solicitan los pacientes va a depender de si son hombres o mujeres. En el caso de las mujeres menores de 40 años de edad, los procedimientos más frecuentemente solicitados son la liposucción, la rinoplastia y la mamoplastia de aumento. Pero los hombres también solicitan y acuden al cirujano, porque quizás a lo mejor esto es algo novedoso, porque frecuentemente uno conoce el caso de mujeres que pues sí, para mejorar su apariencia física se someten a una cirugía plástica, pero los hombres también. Sí, ciertamente con más frecuencia, cada día acuden más hombres a consulta. La motivación es distinta. Muchas veces, pues la principal motivación de los pacientes para este tipo de procedimientos es el bienestar visual, digámoslo así, o sentirse bien consigo mismos en la parte estética y corporal. Pero muchas veces la parte laboral, el entorno laboral y las metas laborales se ven potenciadas por una persona que tiene una apariencia correcta. Entonces, muchos de estos pacientes buscan y anhelan ciertos resultados para potenciar su vida laboralmente. ¿Hay diferencias entre la práctica de una cirugía plástica para una mujer y para un hombre? ¿Qué técnicas se utilizan para ambos casos? Porque normalmente pues las prioridades de la mujer son unas y las del hombre son otras. ¿Cuáles son esas diferencias que quizás en el acto quirúrgico existen en ambos casos? Mira, en el caso de ambos géneros, las cirugías que más se realizan o que más solicitan son la liposucción y la rinoplastia. Cuando uno realiza una liposucción en mujeres, uno busca una cintura más excavada, busca un glúteo más proyectado, es decir, se buscan ciertas características que son las que dominan los parámetros estéticos en la mujer, pero en el hombre es completamente distinto, son dos mundos distintos. En el hombre no se puede generar cinturas excavadas porque el hombre no tiene el cuerpo como el de la mujer. Entonces en el hombre se tienen que definir estructuras musculares, hay que quitar los rollitos de la espalda que son los que no se logran quitar fácilmente con ejercicio. Es decir, son cosas completamente distintas. En el caso de una rinoplastia ocurre completamente similar. Es decir, una mujer busca una nariz que tenga un poquito más de rotación, más proyectadita, más perfilada. En el caso de los hombres depende mucho de la edad. Ya hombres que tienen su imagen masculina adulta no buscan narices muy delicadas ni muy perfiladas, sencillamente buscan atenuar un poco caracteres dominantes que no le están favoreciendo a la armonía y al equilibrio facial. ¿Qué casos son más difíciles, los de los hombres o los de las mujeres? Mira, depende. O sea, ciertamente yo considero que es más difícil un hombre, muchísimo, pero toda cirugía primaria, es decir, que no haya tenido intervenciones previas, es una cirugía que se considera de una complejidad normal. Ya cuando acuden por cirugías secundarias, ya el cuento es completamente distinto, es mucho más compleja la realización del procedimiento. ¿Qué diferencia hay entre una cirugía primaria y una secundaria? ¿Cómo se definen? Pues que por lo general el paciente que es virgen quirúrgicamente hablando, que no tiene ninguna cirugía previa en el sitio operatorio, es decir, rinoplastias narices que no han sido operadas previamente, o liposucciones que no han sido succionadas previamente, porque cuando uno acude a un procedimiento de revisión o que hubo insatisfacción con alguno de los procedimientos realizados previamente por otro cirujano,
ya la expectativa del resultado tiene que ser mucho más realista y tienen que estar claros en que van a una cirugía que va a corregir una secuela a un procedimiento mal realizado. ¿Varían los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, dependiendo de las edades? Sí, en el caso de las mujeres por debajo de 40 años, como te mencioné, la rinoplastia, la liposucción y la mamoplastia. Pero cuando ya se incrementa la edad más allá de los 40 años, han habido múltiples partos y ya la paridad ha parado, entonces procedimientos como la dermolipectomía o abdominoplastia empiezan a ocupar espacio, el rejuvenecimiento facial, porque los primeros signos del envejecimiento facial ocurren precisamente alrededor de los 38 o 40 años de edad. Ahora, en ambos casos, ¿existen riesgos de posibles complicaciones que pudiesen, pues, de una u otra forma comprometer el acto quirúrgico? Sí, las complicaciones inherentes al procedimiento siempre están, es decir, hay complicaciones anestésicas que así sea una cirugía de apéndice, es decir, una apendicectomía o una colecistectomía, al igual que una mamoplastia, están presentes. Todo acto quirúrgico implica la posibilidad de una complicación, ¿ok? Hay que tener en cuenta que estos son pacientes sanos, en los cuales si se realizan todos los exámenes preoperatorios pertinentes, las evaluaciones cardiovasculares, la consulta preanestésica que hoy día es reglamentada y obligatoria por la Sociedad de Anestesia para todo procedimiento quirúrgico, entonces ya el paciente va preparado y sobreseguro de este procedimiento. Entonces, si es un procedimiento realizado de forma adecuada y preparado con todas las de la ley, no tiene por qué haber mayor complicación. Esto sumado al seguimiento que se le debe hacer al paciente cuando acude a consulta, por ejemplo, por primera vez, manifestando su deseo de mejorar algún aspecto de su físico y evidentemente pues a las consultas sucesivas que son para decidir qué se le va a hacer, recibir todos los exámenes que se le asignan para poder llegar al proceso de intervención quirúrgica. Por lo general, esto depende mucho de cada cirujano. Yo particularmente me gusta indagar mucho en la consulta primaria sobre el cirujano, sobre el paciente y sus anhelos y expectativas. Entonces, en esa consulta inicial uno habla muy claro con el paciente, le explica los alcances y los riesgos o posibles riesgos del procedimiento y se examina al paciente, y se evalúa y se le explica detalladamente qué se debe hacer. Posteriormente se dan todas las órdenes de laboratorio y el paciente vuelve a la clínica posteriormente para su consulta preanestésica con el anestesiólogo de la institución y se revisan en conjunto todos los laboratorios, vemos que todo esté en orden y se aclaran dudas que por lo general siempre quedan antes de la realización del procedimiento. Es decir, los pacientes siempre tienen dudas adicionales que deben ser aclaradas. No debe ir ningún paciente con dudas e inquietudes al quirófano. Y precisamente tomando en consideración este aspecto que usted está mencionando, hay muchísimos tipos de cirugías plásticas que se pueden hacer. Nosotros queremos que abordemos este punto al regreso de esta pausa que tenemos que hacer acá en Noticias Globovisión Salud, recordándole dos cosas, nuestras redes sociales a su disposición, @salud_gb, @Ingrid Caribay, para que nos hagan llegar sus preguntas en torno a este tema y de inmediato los dejamos con este material preparado por nuestro equipo de producción relacionado precisamente a el acto de intervenciones en cirugías plásticas. Los cirujanos plásticos llevan a cabo con éxito decenas de operaciones. Sin embargo, cada paciente debe tener en cuenta que toda intervención quirúrgica implica ciertos riesgos independientemente de la especialidad y del tipo de cirugía. Los principales riesgos y complicaciones de las cirugías plásticas, como por ejemplo las mamarias, son el rechazo de los implantes, trastornos de la sensibilidad, coloración cutánea anormal, necrosis de tejidos, asimetría, cicatrización anormal, trombosis, hemorragias, dolor y reacciones alérgicas al anestésico. A pesar de que los especialistas trabajan de una manera estéril, no se puede descartar al 100% una infección. Habitualmente las consecuencias de estas complicaciones se pueden corregir mediante una o más operaciones adicionales. Excepcionalmente se puede producir una lesión o incluso puede sobrevenir la muerte. Antes de someterse a una intervención es muy importante informarse bien
Su médico es la mejor fuente de información y le ofrecerá una amplia explicación sobre los riesgos generales de una determinada intervención, pero en particular es él quien podrá estimar su riesgo individual.